Bueno, hola a todos. Seguimos hablando de esta Copa Libertadores Sub-20. Vamos a continuar analizando el trabajo de Independiente del Valle. Ya estamos en el cuarto partido de semifinales frente a Guaraní, primero del grupo C. Le gana 3-0, pero fue un partido realmente uno de los mejores partidos que he visto hasta ahora en estos equipos que están utilizando este sistema de juego que ya hemos explicado. Guaraní creo que mereció mucho más. Lamentablemente hubo ese penal que cambió todo el partido, ¿no? Vamos a dividir este análisis en dos partes, va a ser un poco largo porque hay mucha información que compartir. Hay dos análisis prácticamente, uno que es el primer tiempo, donde hay la información más importante que tengo para compartirles, mucha información para aquellos equipos, aquellas personas que quieren encontrar información para saber cómo jugarle a estos equipos. Y el segundo tiempo que ya vendría a ser más de lo mismo que ya hemos visto, ya son situaciones que las tenemos ya registradas, ¿no? Así que vamos a empezar. Eh, la diferencia con los análisis anteriores es que he hecho un análisis primero del primer tiempo y ya después un análisis del segundo tiempo, ¿no? Para esto estoy comparando todos los primeros tiempos que ha jugado este equipo hasta acá, simplemente para hacer la comparación, para ver realmente qué fue lo que produjo y para ver también las deficiencias, ¿no? Para que se entienda un poco mejor el trabajo que ha estado haciendo Guaraní. Estos son los cuatro partidos, los primeros tiempos que ha jugado en los cuatro partidos. Eh, este es el partido ante Guaraní. Tenía características 3 o 4 o 2 o 3. Una de ellas era que era su fútbol ofensivo siempre provenía principalmente de la recuperación, ¿no? La recuperación en zona ofensiva era su punto fuerte. Vamos a ver viendo por qué hoy hemos encontrado mucha información para explicar eso, ¿no? Y el juego de construcción que se terminaba en zona ofensiva eran también algunas de las posibilidades, mayormente juego táctico, pero principalmente era el color verde, que es el juego en recuperación, ¿no? Después, las acciones en el medio campo eran acciones que habíamos dicho producto de pasividad, producto de que el trabajo estaba mal hecho, normalmente en los equipos que no ejecutan bien el trabajo. Habíamos dicho que Independiente del Valle podía permitirse de generar acciones pasivas porque tenía mucho potencial en zona ofensiva, ¿no? Hoy hemos encontrado más información que van a explicar mucho más, sobre todo la parte de recuperación, por qué es letal su juego ofensivo proveniente de la recuperación, ¿no? Entonces, esas son las características principales que tenía este equipo, ¿no? No generaba mucho juego ofensivo a partir de la construcción, es decir, cada vez que tenía la pelota, pelota parada, saque lateral, salida desde el arquero, sino lo hacía principalmente a partir de las recuperaciones, ¿no? Hoy hemos encontrado toda la información que va a explicar en detalle por qué la recuperación o cómo la recuperación se vuelve tan ofensiva o tan peligrosa, ¿no? O su principal arma. En el partido de Guaraní vemos que está totalmente disminuido, ¿no? Y vemos que más bien aparecen, recordemos que esto es solo el primer tiempo, ¿eh? Estamos analizando solo el primer tiempo porque el primer tiempo fue realmente el mejor primer tiempo que le he visto a cualquier equipo que está jugando con este sistema, ¿no? Guaraní realmente fue superior a Independiente del Valle, ¿no? Lamentablemente el penal cambió todo, pero hasta ahí Guaraní había demostrado, le había puesto una posición que nadie le había podido realmente eh, poner a Independiente del Valle, ¿no? Vemos muchas acciones en el medio campo. Cuando vamos a ver los datos más adelante vamos a ver incluso que son todas acciones de juego táctico, casi ningún tiro al arco o ninguno. Vamos a verlo más adelante cuando veamos en detalle. Pero principalmente, ¿no? De entrada es eso lo que nos golpea. No hay juego ofensivo prácticamente, como lo digo, vamos a verlo. Quizás podemos verlo de una vez. Aquí. Estas son las acciones de construcción, como digo. Esta es la forma, repito, esto es solamente el primer tiempo, ¿sí? De todos los cuatro partidos. Primer partido ante Caracas, segundo ante Sporting Cristal, tercero ante Blooming y cuarto ante Guaraní. Vean la diferencia, ¿no?
las acciones ofensivas prácticamente no están, está vacío, ¿sí? Mientras que en los otros partidos, en los otros primeros tiempos, había podido generarse algunos tiros al arco, ¿no? Lo vemos, ¿sí? Incluso de pelota parada, o sea, de fútbol de construcción, corners, tiro libre, etcétera, ¿no? O sea, podía producir algún tipo de juego ofensivo. Vemos acá, los tiros al arco están ahí, ¿no? En todos los partidos. Pero en el partido frente a Guaraní, prácticamente el principal potencial que está acá, que es este de aquí, que es el juego táctico, ¿no? Hacen un colchón de juego táctico y con eso buscan generarse sus acciones ofensivas. No hay. Hay una sola, pero es una acción de juego de un punto, 1.5, ¿no? Que es una jugada ofensiva. Pero no hay más, ¿sí? La similitud es quizás un poco con el partido ante Caracas, ¿no? El primer partido. La diferencia es que acá goleó, ¿no? Y acá realmente no pudo desarrollar su juego, ¿no? Lo vemos. En recuperación lo mismo, incluso peor vemos, ¿no? Prácticamente vacío, totalmente, ¿no? Esta acción que está acá es la acción del penal. Pero después nada. Nada. Entonces los números son realmente muy, muy este, muy interesantes, ¿no? Guaraní fue superior. ¿Y de qué manera lo hizo? Lo hizo presionando la salida. Al presionar la salida, lleva jugadores a zona ofensiva, ocupa la zona. Un detalle muy importante acá es que está delante de la pelota, el juego está delante de ellos. Esa es la diferencia, ¿no? Con las recuperaciones. Cuando hay recuperaciones, la pelota está por cualquier lado. Mientras que aquí, al momento de salir a presionar la salida, es porque el adversario está en fase de construcción. Este detalle es muy importante. Cuando el adversario está en fase de construcción, hay que ir a presionarlo. Esta es una de las primeras formas de cómo neutralizar el juego de Independiente del Valle, su juego ofensivo, y esta es la mejor forma también de atacarlo. Es decir, este punto es clave. Esto fue lo que hizo Guaraní, ¿no? Extrañamente no pudo Independiente del Valle salir de eso. Como dije, estoy convencido de que jamás se le había presentado esta situación, no tenían registrado este comportamiento, y creo que esto les ha servido a ellos para poder saber realmente qué hacer ya, ¿no? Ahora ya lo saben seguramente, ¿no? Espero. Todo su juego se quedaba en el medio campo. Acá están nuevamente, estos son datos solo de los primeros tiempos, ¿sí? De los 4 partidos. Este es el partido ante Guaraní. Vean, hay un exceso, ¿no? De acciones, porque todo su juego, el poco juego que generó, también eso hay que decir, no generó muchas acciones. Vamos a ver aquí, no generó muchas acciones, pero todas sus acciones principalmente se iban al medio campo, sobre todo aquí. Por eso estos datos que están acá son interesantes, porque estos son los datos de la fase de construcción. O sea, cada vez que intentó salir de atrás, Guaraní le presionó la salida y esto fue lo que generó. Esto no le ha pasado en otros partidos. Ahí están los datos, ¿sí? Ante Blooming, ante Sporting Cristal y ante Caracas. Esto no le ha pasado a Independiente del Valle, ¿no? Entonces ese detalle es muy importante. El hecho de presionar la salida es lo que le ha dado a este equipo guaraní el mejor juego hasta ahora, repito, en este sistema de juego que están implementando otros equipos, ¿no? Le presionó la salida y eso creó como consecuencia de que lo obligó a jugar prácticamente siempre en fase de construcción, ¿no? Y ahí se comportó como cualquier otro equipo, ¿no? Mostró sus limitaciones. Por primera vez estuvo
digamos, en igualdad de condiciones, ¿no? Y esto fue eh, generado por este detalle que estoy explicando acá, ¿no? Entonces, presionar la salida les permite tener eh, la ocupación de la zona, obliga al adversario a, a tener que construir ahí para salir, o si no, tiene que salir con un pelotazo, lo cual no lo hacía, ¿no? Intentaba administrar, no podía y estaba obligado a hacerlo por afuera. Al hacerlo por afuera, el juego inevitablemente se volvía pasivo, ¿no? Y estos son los datos que hemos podido eh, obtener, ¿no? Un juego, unos datos extraordinarios para, como digo, que nos queda a nosotros como información para poder brindarles a ustedes, ¿no? Las naciones en el medio, como lo digo acá, antes Caracas fue producto de la dinámica del juego, ¿no? Cuando es producto de la dinámica del juego es porque eh, realmente el equipo no es controlado por nada. No ha habido nada en este torneo que haya podido controlar el juego, que haya podido dirigir el juego de Independiente del Valle. Nadie ha podido realmente dirigir, controlarlo. Entonces ahí en esa dinámica produce datos. Nosotros tenemos registrados sus datos y no son las acciones o los defectos que alguien puede ver, no son resultado o no habían sido resultado de defectos o de incapacidad, ¿no? El primer partido donde se ve la incapacidad ha sido en el partido ante Guaraní, ¿no? Ante Cristal disminuyó las acciones en el medio porque Sporting Cristal, como Blooming, se replegó, le cedió todo el espacio, la iniciativa, y eso ya no había necesidad, ¿no? En cambio, ante Guaraní fue la primera vez que las acciones en el medio campo fueron producto de su incapacidad, ¿no? Y esto me sorprendió porque normalmente estos equipos, yo suponía que al haber trabajado estos sistemas eh, deberían de haber tenido ya alguna información, ¿no? Alguna solución para a este problema, ¿no? Parece que fue la primera vez que algún equipo le planteaba, perdón, este tipo de juego, ¿no? Pero esto neutralizó completamente el juego de Independiente del Valle, ¿no? No pudo encontrar una salida, fue el penal realmente lo que abrió el partido. Lamentablemente se comete ese error, ¿no? Una jugada prácticamente inofensiva, de desequilibrio nada más, se convierte en la única posibilidad y eso es lo que abre el partido, ¿no? Pero hasta ahí nada, lo vemos en los datos, son datos muertos, datos totalmente limitados, producto realmente de la incapacidad y del extraordinario trabajo que estaba haciendo Guaraní, ¿no? Así que este detalle es muy importante. Presionemos arriba. Cuando ellos intentan salir, es decir, cuando están en fase de construcción, eso es lo que debería poner a todos en igualdad de condiciones, ¿no? Porque están obligados a construir en fase de construcción y ahí ya sabemos que su fútbol es bastante inofensivo. Esto se prueba en cada partido, se ha probado esto, ¿ya? En recuperación vemos también, ¿no? Algunas acciones. Esto, como digo, son informaciones solamente del primer tiempo, ¿no? Mucho juego táctico. Todo esto, lo que estamos viendo ahora, es, lo repito, producto de la incapacidad, ¿no? Este es el primer partido en donde los datos aquí son producto de la incapacidad, ¿no? Similitud con el primer partido ante Caracas, sí. También se ve un poco la similitud en los datos, ¿no? Pero la diferencia es que aquí controla el partido. Como digo, acá esto es porque Caracas es un equipo que te permite jugar, entonces hay espacios. Y aquí, por eso digo, esto es producto de la dinámica del partido, ¿no? Acá no, acá es producto de la incapacidad realmente de Independiente del Valle de no poder realmente llegar a zona ofensiva, ¿no? Esto ya lo vimos, el cuadro que estaba explicándoles, ¿no? Como vemos claramente qué tipos de acciones, estas acciones que estamos explicando acá, ¿sí? Estas 10 y estas 8 acciones que son el juego ofensivo, están acá. ¿Qué tipo de acciones son? Acciones totalmente inofensivas, ¿sí? No hay ningún tiro al arco, acá hay uno solo, que afuera.
Y en recuperación, que es el punto fuerte de este equipo, peor, ¿no? Peor, no hay ningún tiro al arco, lo que normalmente eh, no es pues su comportamiento habitual, ¿no? Como vemos en todos los partidos ha podido producir juego ofensivo, de tiro al arco sobre todo, lo vemos acá, ¿sí? En todos los partidos, sobre todo acá, ¿no? Que esto es juego táctico, o sea, acciones que tienen un colchón táctico, administración por aquí por allá y se termina en un tiro al arco, ¿no? Sus posibilidades. Ante Guaraní está vacío, vacío completamente, ¿no? Entonces estos números son realmente un shock para Independiente del Valle, ¿no? El entrenador Miguel Grau había dado una entrevista, no sé si en un partido o en una entrevista que estaba viendo de él para ver cómo piensa. Había dicho que justamente el momento, la situación más difícil que han tenido fue justamente en el partido ante Guaraní, ¿no? El primer tiempo, porque no pudo encontrar la solución. El gol realmente llega como un regalo, ¿no? Que les ayuda a ellos a poder seguir avanzando, pero no habían podido solucionar realmente este problema, ¿no? Una pena por Guaraní, porque tiene jugadores muy buenos. Me gustó mucho, sobre todo el capitán. eh, Totalmente comprensible su actitud, porque era muy frustrante, ¿no? Realmente no merecieron ese resultado. Guaraní hubiera podido llegar mente fácil a la final porque demostró que es el mejor equipo realmente, ¿no? Lamentablemente ese penal cambió todo, ¿no? Lamentablemente. Sí, así que datos realmente muy sorprendentes. Hasta aquí no había visto o no había habido nadie que le haya podido poner en tantas dificultades, ¿no? Incluso Peñarol, que llegó a la final y le ganó, tampoco, no pudo generar. Nadie ha podido generar estos datos, nadie ha podido eh, encontrar esta solución, ¿no? Este, y esto a nosotros nos sirve como información, ¿sí? Ya tenemos registrados, ya sabemos cómo jugarles a estos equipos, de qué manera podemos tratar de este, equiparar los niveles, ¿no? Sabemos ya, a partir de ahora ya sabemos cómo podemos ganarle a estos equipos, ¿no? Transformando las situaciones todas en situación de recuperación, como poniéndonos siempre delante de la pelota, eh, dejando el pressing y retrocediendo, ¿no? Replegándose. eh, y esta figura, ¿no? Que cuando ellos salen hay que ir porque están en fase de construcción, y ahí hay que no solamente limitarles el juego, sino que también podemos podemos tener posibilidades para poder ser ofensivos, ¿no? Así que esta figura es muy importante, lo repito, es la manera como hay que enfrentar a estos equipos, ¿no? Los totales, nuevamente acá, como he dicho, he hecho dos análisis. El primero tiene que ver de todo el primer tiempo, y después vamos a hablar del segundo tiempo, que ya es información que ya conocemos, ¿no? Es un poquito más de lo mismo. Estos son los totales de todas las acciones, de todos los primeros tiempos de los 4 partidos que ha jugado hasta acá. Vemos pues, ¿no? La dificultad es notoria, ¿no? Como digo, hay similitud con el primer partido frente a Caracas, pero esto es, como ya lo dije, porque Caracas te permitía jugar, o sea, te daba los espacios, ¿no? Lo mismo le pasó a Peñarol. Peñarol también planificó un juego adaptado a estos espacios. Me gustó eso de Peñarol, como sabía en qué espacio jugar, lo hizo Peñarol muy bien, ¿no? Vemos acá 41 acciones tácticas, solo del primer tiempo, ¿eh? Y acá, pero esto es dinámica del partido, ¿sí? Tuvo el control del juego, lo goleó. Acá no podía. Esto es incapacidad, ¿no? Lo vemos ahí más claramente, ¿no? Los números son impresionantes, ¿no? Vemos en todos, hay tiros al arco, en todos, ¿sí? Tiro al arco, proveniente del juego táctico. Aquí no hay nada. Miren, esto creo que es un tiro libre. Entonces, de entrada, estos datos son realmente muy interesantes, ¿no? Un trabajo extraordinario que había hecho Guaraní, ¿no? Lo mismo en los pases, veamos, siempre ha tenido una gran producción de pases, ¿no? Lo vemos, esto, repito, son solo datos del primer tiempo, ¿eh? Lo he hecho así para ver
la dificultad realmente que atravesó Independiente del Valle, ¿no? Ya a partir de acá, con esta información, tenemos ya la información para poder jugarle a este equipo, saber cómo ganarle, ¿no? Es ganable, acá vamos a encontrar la información que estábamos buscando, ¿no? Esto ha quedado registrado, ahora se trata simplemente de implementarlo y, y perfeccionarlo, ¿no? Los pases son mucho más, son mucho más, escandalosos, ¿no? Miren, esto es ante Blooming. Bueno, ante Blooming realmente no cuenta mucho porque hizo lo que quiso, vemos, ¿no? 300 pases, ¿no? Comparémoslos con los otros partidos. Miren, ante Caracas, primer partido, es lo que dije, ¿no? Si aquí ante Caracas generó casi la misma cantidad de juego táctico, que normalmente puede ser considerado como fútbol pasivo, o sea que no pudo, no, acá no se trató de eso, ¿no? Acá se trató de la dinámica del partido, lo digo, ¿no? El espacio, los espacios que te brinda el rival, Caracas, te llevó a eso, ¿no? Inevitablemente, ¿no? Producto de la dinámica del partido. Acá, la semifinal, fue incapacidad. Y lo vemos en los pases. Miren la diferencia de pases. Estos son los pases de recuperación. En zona ofensiva, miren aquí. O aquí. ¿Sí? Entonces, son realmente datos extraordinarios. Y aquí yo siempre me voy a quedar con esa duda de saber si Guaraní realmente tenía esta información, sabía de realmente... Y digo esto porque veo a muchos equipos que a veces hacen un buen partido, pero lamentablemente eh, pareciera que no son conscientes del buen trabajo que han estado haciendo en el campo, ¿no? Y esto normalmente, lo vuelvo a repetir, por favor, estos son cuestiones que son controlables, ¿sí? A partir de los datos, ahora nosotros, por ejemplo, esta información se la damos a nuestros jugadores. Imaginemos que tenemos otro partido más, Guaraní recibe esta información y con esto sabe bien qué es lo que ha hecho un buen trabajo. Y normalmente lo que el jugador hace es que se exige más todavía. Ese es un comportamiento normal. Al tener información objetiva, porque es la primera vez que quizás tiene información de este tipo, el jugador tiene mucha más seguridad, ¿no? Y esto tiene un impacto fuerte en la parte mental, ¿no? La parte de la mentalidad ganadora. Así que los datos realmente tienen una información, una importancia muy grande, ¿no? Dan seguridad. Nuevamente, no sé si han tenido realmente nociones de todo esto, ¿no? Pero los datos han sido muy buenos. Hasta aquí ha sido el único equipo, como digo, que le ha plantado un nivel de dificultad tan alto, ¿no? Honestamente, creo que Independiente del Valle no debió ganar este partido, ¿no? Guaraní debió haber ganado este partido y quizás también el torneo, ¿no? Sin ninguna duda. Vemos pues, ¿no? La producción de pases es realmente triste. Recordemos, sí, recordemos que el color verde, es el fútbol ofensivo. Este equipo se caracteriza por ser ofensivo, sobre todo a partir de la recuperación. También lo hace un poco a partir de la construcción, pero principalmente la recuperación, ¿sí? Lo vemos, la característica. Acá es prácticamente inexistente, ¿no? Y cuando vayamos a verlo, en qué acciones ha invertido estos pocos pases que hay, vamos a ver que son todos pases pasivos. Juego pasivo, perdón. Juego táctico pasivo. Ya lo hemos visto que ninguno se terminó en tiro al arco, ¿no? Acá lo vamos a ver en detalle. Ahí invirtió sus pases en fase de construcción, Independiente del Valle. Fútbol inerte, es decir, o sea, ningún tiro al arco, ¿no? A diferencia de los otros partidos, ¿no? Donde invierte más pases en tiro al arco, ¿no? Acá no. Miren aquí ante Caracas. Fútbol ofensivo de tiro al arco, se invirtieron pases. Aquí nada, vacío. Esto no es una acción de tiro al arco, es una acción ofensiva cualquiera. Pero principalmente es esto, ¿no? Fútbol estancado, fútbol que no funcionó. Y en zona ofensiva.
Esto fue el primer tiempo, ¿no? Esta fue la dificultad que vivió el primer tiempo, ¿no? Realmente sufrió mucho. Creo que por eso intentó el segundo tiempo también vengarse un poco, ¿no? De la dificultad que le había puesto Guaraní, porque no la había podido ganar, ¿no? No la había podido ganar. El penal realmente le llegó como un regalo, ¿no? En fase de recuperación, que ya le hemos dicho es su punto más ofensivo, miren, vacío, ¿sí? Vacío, completamente vacío, ningún tiro al arco. Esta acción que vemos acá es la acción del penal. Eso es todo. Vamos a hablar de eso también, porque al tener los datos, ¿cómo puede ser posible que una acción que valga tan poco, de 1.5, ¿no? En esta escala que le hemos atribuido, del 1 al 10, sea tan capital para definir el partido? ¿Sí? Creo que eso ayuda a que el jugador sepa qué es ofensivo, qué es inofensivo, ¿no? Esto lo hacía bien Peñarol. Dominaba bien los conceptos, sabía cuándo un adversario estaba siendo ofensivo y cuándo no, cuando una jugada, una situación era peligrosa y lo controlaban. Esto tenía Peñarol, ¿no? Y esto creo que le faltó a ese defensa, ¿no? En una jugada de desequilibrio simple, donde no, una jugada cualquiera, una de las pocas que tuvieron, se genera ese penal, lamentablemente, ¿no? Que era justamente lo que buscaban, ¿no? Sí, entonces los números son realmente extraordinarios, ¿no? No pudo producir nada. Este es su punto fuerte, recordemos. Acá, miren, comparen con los otros partidos. Tiene todo, ¿sí? Todo. Acá nada. Entonces, esta es un poco la frustración, ¿no? Que uno siente de haber tenido el control del partido y lamentablemente no haberlo perdido de esa manera, ¿no? Por eso comprendo yo la expulsión del jugador, del capitán. Comprendo mucho porque eso ha sido un partido muy frustrante, ¿no? Hay que tener una capacidad inhumana, realmente sobrenatural, ¿no? Para poder controlar esta frustración, ¿no? En el medio campo ya hemos dicho que era, digamos, el sector más donde se pudo ver mucho más flagrantemente el defecto de este equipo, ¿no? Porque sus construcciones se terminaban, las salidas que tenían se terminaban casi todas en el medio campo, ¿no? Y ahí vemos la cantidad, ¿no? Todo en fútbol táctico, fútbol inerte, ¿no? Producto de la incapacidad. Si comparamos con los otros partidos, es donde más ha producido pases en fútbol táctico, ¿no? ¿Sí? Es donde más ha producido, producto de la incapacidad. Entonces vemos pues claramente cómo la manera cómo realmente afrontar a estos equipos, ¿no? Cómo jugar a estos equipos, ¿no? Peñarol no tuvo necesidad de recurrir a esto, porque si Peñarol hubiera decidido hacer este juego que hizo Guaraní, seguramente que hubiera podido arrollarlo, ¿no? No lo hizo. Fue un fútbol, la final de destrucción, muy poco fútbol se vio. El medio campo fue peor, vemos, ¿no? Prácticamente inexistente. Recordemos que las recuperaciones son su arma más, digamos, su arma ofensiva, ¿no? Y al desaparecer en el medio campo, fíjense, es normal que no hayan podido progresar, ¿no? Hay pocas acciones en el medio campo también. Vemos el primer partido ante Caracas, lo hemos dicho, acá están las acciones tácticas. ¿Mm? Y goleó. Goleó el primer tiempo, ¿eh? Ya estaba 2-0, 3-0 creo. Entonces, como digo, ¿no? Acá es producto de la dinámica y acá es incapacidad. Para colmo generó pocas. El segundo tiempo. Como le he dicho ya, el segundo tiempo realmente fue otro partido, ¿no? El primer penal abrió todo el partido. Ya a partir de ahí los datos son datos ya de situaciones que ya hemos explicado, pero en los datos son datos realmente que no tienen valor, ¿no? Porque ya no fue juego para generar algo, sino fue simplemente para controlar el partido, ¿no? Ya el juego tradicional que hemos venido explicando hasta ahora, ¿no? Y ahí empiezan a aparecer las recuperaciones, como digo, y mucho juego pasivo porque había que matar. Guaraní ya tenía que ir a buscar el empate, entonces tenía que estar jugando, atacando y defendiendo, y inevitablemente los espacios se generaron, ¿no?
y ahí es donde ya el segundo y el tercer gol, ¿no? Ya eso no es realmente el juego, ¿no? Ya es, como digo, producto de esta consecuencia del primer penal, el primer gol, ¿no? Pero si no, hasta ahí Independiente del Valle no pudo con Guaraní, no pudo. ¿Sí? Esto nos va a llevar, más adelante vamos a hablar de eso, de qué es lo que genera esto, ¿no? De qué manera se genera su juego, cómo logran ellos realmente obtener sus resultados, ¿no? Fue un partido muy duro realmente para aceptarlo, ¿no? Muy duro hasta ahora, todavía trato de comprender la frustración que han sentido los jugadores en la cancha, ¿no? Ya al segundo tiempo vamos a hablar más de lo que ya hemos estado explicando, ¿no? Confirmar simplemente a partir de los datos que vamos a ir viendo, ¿no? La forma de contrarrestar su juego, que lo he venido ya diciendo, los parados, que también lo he explicado un poco, la información estadística, es muy importante, vamos a también, como lo he venido explicando, puede ayudar justamente a tener mucho más control del partido, da seguridad al jugador, etcétera, ¿no? Y las recuperaciones también, como le he venido diciendo, son temas que van a ayudarnos a saber cómo afrontar estos sistemas, ¿no? A ver, bueno, este partido nos ha dejado mucha información, como digo, ¿no? Cómo contrarrestar su juego, como lo he dicho, primero comprender la consecuencia de la idea de juego, ¿no? Esto tiene que ver un poco con las nociones. Peñarol dominaba los conceptos, eso le ayudaba a ellos a interpretar el valor de las jugadas, ¿no? Por ejemplo, la jugada del penal eh, es una jugada que no había realmente que arriesgarse de esa manera, ¿no? No había. Y eso se tenía que saber, el jugador, el defensa tiene que ya saber eso al avance, ¿no? Lamentablemente fue un error de esto, ¿no? De no haber dominado bien los conceptos, ¿no? Eh, Hasta ahora no ha habido ni un solo equipo, y siguen habiendo equipos que no saben cómo realmente afrontar, no saben por dónde eh, atacar o ganarle, ser superior a estos equipos como Independiente del Valle, ¿no? Pero a la base es muy simple, ¿no? Es comprender su idea de juego, ¿no? Ver dónde los datos nos ayudan a nosotros a tener esta información, ¿no? Es el fútbol de recuperación, su arma ofensiva, bueno, hay que ver ahí por qué está funcionando su fútbol ofensivo y en recuperación y por qué el nuestro no, ¿no? Eso tiene que ver con el parado, como lo hemos estado diciendo, ¿no? Ya lo he explicado, esa situación de salida desde atrás, empezando a administrar, ahí hay que ir a presionar, eso ha cambiado todo, los datos ha cambiado todo su juego, ¿no? Lo ha dirigido, lo ha obligado a jugar de forma pasiva, ¿no? Entonces, esos conceptos hay que simplemente tenerlos claros, hay que revisarlos bien y ahí están todas las respuestas que queremos, ¿no? Para brindárselas a nuestros jugadores. Lo he venido repitiendo desde siempre en todos los partidos. Estos equipos, este juego, este sistema de juego que están implementando son siempre pasivos, sobre todo en fase de construcción. La fase de construcción es su fase más pasiva, ¿no? Ellos son letales en recuperación porque cuentan con la complicidad del adversario, ¿sí? Entonces, uno de los detalles que habría que hacer, que lo ha hecho Guaraní acá, ha sido transformar, miren la calidad de trabajo que ha estado haciendo Guaraní. Guaraní ha transformado sus acciones de recuperación en fútbol de construcción. ¿De qué manera? Eliminando el pressing, o como le he dicho, eh, presionando la salida, o sea, cuando ellos estaban en fase de construcción, ahí ha vuelto todo el juego en fase de construcción, ¿no? Obligándolos a jugar por afuera, no había otra, ¿no? ¿No? Siempre estar delante de la pelota, como digo, eso inevitablemente los va a obligar a jugar hacia afuera y ahí normalmente se terminan su juego, ¿no? Porque es un fútbol, eh, son ellos los que están en desventaja porque el equipo está poblando la zona, está presionando, entonces no pueden fallar, no pueden fallar. Y esto ha impedido, como lo digo acá, que sus acciones se desarrollen, ¿no? Esto ya lo hemos podido confirmar. Eliminar el pressing, como digo, es decir, buscar la manera de transformar, de eliminar el espacio, de eliminar esa sorpresa
no jugar en fase de recuperación, no seguir el juego. Recuperamos y automáticamente queremos volver a jugar. No, no. Controlemos el partido, transformemos las recuperaciones en construcciones. Ahí son inofensivos, ahí están en igualdad de condiciones. ¿Sí? Eso es uno de los detalles. El parado, por ejemplo, que nos ha dejado este partido, ¿no? Ya lo he dicho, en una situación de recuperación estamos haciendo pressing, claro, es justamente lo que ellos necesitan, ¿no? Para gestar su contraataque. Entonces, si podemos eliminar eso, ¿no? Yo sé que muchos jugadores dicen, muchos entrenadores le dicen al jugador, si perdiste la pelota ahí, ahí anda a cerrar. Sí, normalmente es la regla. Ahora, eso ha dado como resultado que le da vida a la recuperación. Entonces, yo recomiendo tratar de eliminar eso en lo posible, ¿no? Ya, perdimos la pelota, bueno, volvamos a ponernos detrás de la pelota. No se esperan esa reacción. Hasta ahora no han podido, nadie ha hecho eso, ¿no? Lo que hacen es ir al pressing y salen, entonces ellos administran y ahí en los espacios es donde generan su contragolpe, ¿no? Entonces si podemos eliminar eso replegándonos o como digo, tratar de comprender esa situación, ¿no? Que eso es lo que justamente les da vida, entonces tratemos de minimizarlo o no lo hagamos tan exageradamente, ¿no? Eso debería también minimizar su sorpresa, ¿no? Sus espacios. Y en construcción ya lo he dicho, ¿no? Presionar arriba eh, nos da la ventaja de tener el juego delante de nosotros, la pelota está delante de nosotros y ahí están en una de las situaciones más vulnerables que tienen, ¿no? En fútbol de construcción no pueden construir, no pueden, ¿sí? Su fútbol funciona por la recuperación. Entonces esto es un detalle importante, ¿no? Guaraní ha estado transformando, la calidad del trabajo que está haciendo Guaraní es impresionante, ¿no? Ha estado transformando las recuperaciones en construcciones y por eso anuló completamente su juego ofensivo, ¿no? Su juego ofensivo quedó totalmente eliminado. Fue impresionante el trabajo que hizo, ¿no? Ahora, tenía la noción de eso, sabía que había estado haciendo un trabajo extraordinario, no lo sé, ¿no? Pero esto sí lo he visto mucho, los equipos se demoralizan cuando han estado realmente haciendo un buen trabajo, ¿no? Pero muchas veces no lo saben. La información estadística, como digo, la jugada del penal, por ejemplo, ¿no? Lo he mostrado en los datos, fue una jugada realmente inofensiva, ¿no? Si ustedes se fijan bien, es un desequilibrio. Sabemos ya que solamente buscan desequilibrar para crear más espacio, para crear más confusión, para generar justamente esta situación de mover a los jugadores, ¿no? La pelota está por cualquier lado, entonces tenemos varios frentes que cubrir, es justamente lo que a ellos les da vida, ¿no? Entonces esto se puede eliminar como poniéndonos todos detrás de la pelota, ¿no? Siempre el juego delante de nosotros y eso debería ayudarnos, ¿no? Así que el hecho de tener esta información eh, nos ayuda a no darle valor a las situaciones que no tienen valor, ¿no? ¿No? Para esto, como digo, es necesario llevar un control. Como ustedes han visto, yo le he dado un valor de 1.5 a la jugada del penal, ¿no? Porque fue una jugada inofensiva realmente, ¿no? No era una jugada de tiro al arco, no, era una jugada donde buscaban desequilibrarte, nada más, ¿no? Y no había que caer, ¿no? Sabíamos que ellos se van a tirar, buscaban eso, ¿no? Su juego está basado en eso, ¿no? Entonces eso había que tenerlo en cuenta, ¿no? Peñarol era, como dije, uno de los equipos que dominaba más estos conceptos, ¿no? Sabía cómo aplicarlos y fue justamente uno de sus puntos fuertes, ¿no? Las recuperaciones, muchachos, como lo he venido diciendo también, eh, aparecieron porque Guaraní tenía que salir a atacar. Entonces, sin esa necesidad, ellos no pueden realmente progresar, no pueden realmente tener éxito, ¿sí?
Entonces necesitan de eso, cuentan con la complicidad, que los adversarios van a, van a salir a buscar, necesitan salir a buscar el resultado, y es eso lo que les da vida a su sistema de juego, ¿no? Vamos a ir viendo también las diferencias de los datos del primer y segundo tiempo más adelante cuando vayamos a los datos, ¿no? Las recuperaciones como arma ofensiva, ¿no? Ya lo he dicho, son el punto clave para generar sus posibilidades ofensivas, ¿sí? Esto, como lo dije al comienzo, es una cuestión de analizar bien los conceptos de base, de qué manera generan su juego, bueno, las recuperaciones, entonces, de qué manera, simplemente se trata de eso, de analizar, de saber, ¿no? Qué están, de qué manera lo hacen, es muy simple, ¿no? Hay que irnos a las bases, nada más. Es un juego, el juego es simple. Una vez que recuperan, intentan construir porque el adversario está haciendo pressing y hay espacios para contraatacar, ¿no? Defensivamente, si pierden la pelota, no hay problema, porque están ahí, están defendiendo, están en su zona, entonces no hay ningún problema, siempre están ahí. Entonces por eso se pueden permitir, ¿no? De hacer ese juego, ¿no? Pero si uno le sigue ese juego, en un momento dado, somos nosotros los que estamos con los espacios atrás, ¿no? Entonces esto es lo que le hace funcionar su sistema, ¿no? ¿Sí? Ya lo he dicho, el pressing, pongámonos detrás de la pelota, ese debería ser la primera condición, ¿no? Al ponernos detrás de la pelota, detrás de la jugada, al tener la jugada delante de nosotros, el juego delante de nosotros, estamos transformando cualquier situación de recuperación en fútbol de construcción, y ahí, ya lo he dicho, son inofensivos, ¿sí? Entonces es muy importante esto, el replegarse. Muchos confunden esto como que todos marcan. No, no se trata de eso, se trata de qué cosa genera esto en el juego. Y en este caso, ese repliegue es por esta necesidad, para neutralizar el, el, el juego ofensivo, neutralizar la ofensiva del adversario. No es una cuestión de correr en vano, no, se trata de ponernos detrás de la pelota para neutralizar sus posibilidades, ¿no? Así que este detalle es muy importante. Para terminar, vamos a chequear los datos, como siempre. Ya estos son los datos de todo el partido. Vemos pues que igual siguen habiendo, casi no hay acción de tiro al arco, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no había necesidad. El hecho de haber metido el primer gol, ya Guaraní tenía que salir. Ya simplemente Independiente del Valle se dedicó a administrar nada más, ¿no? No había necesidad. Por eso digo que el primer tiempo es realmente el análisis más interesante, ¿no? Vemos que incluso el segundo tiempo no hay mucha diferencia. ¿Por qué? Porque ya no había prácticamente necesidad, ¿no? Tenían todo, ya estaba servido el partido, ya no había necesidad de ir a presionar, de hacer su juego, nada. Solo ahora tenían que controlar el partido, ¿no? Mientras que del otro lado teníamos a Guaraní, que tenía que buscar el resultado, ¿no? Comparaciones con los 4 partidos, los totales. El segundo tiempo intenta, ¿no?, de equilibrar un poco las acciones, pero igual, como digo, ya el segundo tiempo son acciones que realmente son sin importancia, los datos son sin valor, son acciones distorsionadas, ¿no? Vemos que hay acá, ¿no?, la pasividad, esta pasividad provocada, vemos, aumenta, ¿sí? Aumenta. El juego se queda ahí, el juego pasivo aumentó, ya no había necesidad, como digo, el gol, esa es la importancia del gol, ¿no? El gol le dio todo, le dio el control del partido, el gol. Tuvo a Guaraní a su merced, ¿no? Por eso que el primer tiempo realmente fue lo único interesante a analizar, ¿no? La cantidad de acciones tácticas acá, todo el partido, ¿sí? Similitud con el primer partido, pero en sí, miren, no hubieron prácticamente jugadas de tiro al arco, muchachos, ¿sí? Una, ¿sí? Esto no es normal. Por eso digo la importancia de tener el resultado a favor, ¿no? Cuentan con esa complicidad.
el adversario tiene que meter gol, nosotros vamos a desarrollar un juego en función de eso, ¿no? De la necesidad del adversario. No es pues un fútbol de construcción, por eso yo he venido criticando estos sistemas de juego, ¿no? Que no aportan realmente nada al fútbol. Esto es para ganar, para lograr resultados, nada más. Esto podría aplicarse muy fácilmente en el fútbol femenino, por ejemplo, ¿no? El fútbol bastante todavía con muchas limitaciones, perfecto para ellos, ¿no? Acá lo están implementando con jugadores, con buenos jugadores y se puede hacer algo más, ¿no? Vemos pues sus acciones, ¿ah? Los totales, ¿sí? ¿Cómo puede ser posible que haya goleado 3-0 o 3-1? Pero miren, no hay acciones ofensivas de tiro al arco. No hay. Acá hay dos, pero estos son tiros libres, creo. ¿Sí? Pero no hay. Normalmente tiene, miren, tiene. Acá. Acá no hay. Porque no había necesidad ya, ¿no? El gol llega como un regalo realmente, ¿no? El gol del penal. Detalle. Como digo, el primer tiempo es... El segundo tiempo ya prácticamente no cuenta. Y es similar, ¿no? Porque no había necesidad ya. Tenían al adversario servido, Guaraní ya estaba abierto. Habían espacios. Y a pesar de eso, Guaraní continuó luchando, ¿no? Eh, Nuevamente, los números son bastante pobres. Pero digo, repito, acá solamente hay que tomar en cuenta los datos del primer tiempo. El segundo tiempo ya no son datos, fueron datos distorsionados porque fue juego para controlar al partido, nada más. Pero lo que llama la atención es su que no pudo generar acciones como siempre genera, ¿no? Primer tiempo ahí está, totalmente muerto, ¿sí? Esta es la acción del penal. Eso es todo. Fútbol táctico. El segundo tiempo ya aparecen algunas acciones, ¿no? Las acciones ofensivas con las cuales pudo hacer los otros dos goles, ¿no? Pero ya, como digo, el segundo tiempo no entra al análisis, ¿no? No hay nada realmente que analizar. Estos son de los 4 partidos. Vemos pues la diferencia, ¿no? Repito, no me voy a cansar de repetirlo. Estos datos de aquí son en este partido producto de la incapacidad. En los otros era producto de la dinámica del juego, no había habido un rival que le haya puesto tal oposición, entonces no hubo ningún problema, ¿no? Aquí es todo producto de la incapacidad. Independiente del Valle no pudo con Guaraní. Qué pena que Peñarol no le haya planteado el mismo juego, ¿no? En la final. Se hubiera visto algo más, pero fue un partido de destrucción nada más. En detalle, primer tiempo, segundo tiempo, disminuye, no hay necesidad, ¿no? El primer tiempo fue lo más interesante, ¿no? Los totales del medio campo, como digo, ya el gol abrió todo, no había necesidad, ¿no? Ya no hay necesidad, los datos son por eso datos vacíos, ¿no? Primer tiempo, similar a los totales. Segundo tiempo, ya estos datos del segundo tiempo, como digo, son ya datos vacíos, ¿no? No reflejan realmente la intención, la capacidad. Nada que decir en defensa, los pases, los totales, vemos pues, ¿no? Este es el partido ante Guaraní. Miren el medio campo, ¿sí? Es sobre todo lo vamos a ver el segundo tiempo, ¿no? Cuando vayamos a ver en detalle. Aquí están. Ambos, ¿no? Fútbol pasivo, acá producto de la incapacidad y aquí producto ya de controlar el partido. No necesito ya irme adelante. Es el adversario que está tirado hacia adelante, está jugado. Yo no lo necesito ya. Son datos simplemente para controlar el partido, ¿no? Las recuperaciones aparecen acá, el segundo tiempo. Miren el primer tiempo, ¿sí? Acá hay muchos pases en zona ofensiva en fase de construcción, pero son, como lo dije, utilizados en fútbol inerte, fútbol táctico, ¿no? Vean la diferencia, ¿no? Este partido no tanto porque acá realmente ante Blooming, el tercer partido, realmente
hizo de todo, así que no hay que tomar mucho en cuenta. Nuevamente datos vacíos, pero los dos primeros partidos sí, ¿no? Podemos ver, ¿no? Cómo es un comportamiento normal. Logra producir lo que necesita, que es esto, el fútbol de recuperación. Esto es lo que le da vida, esto es lo que ha hecho ganar. Y acá no, ¿no? Por el contrario, vemos los pases en el medio campo, ¿no? Datos de incapacidad, ¿sí? Aquí está lo que les decía, puro fútbol táctico, ninguna acción realmente de peligro, una acción ofensiva simple, pero el resto vacío. Mientras que en los otros partidos tenemos más, ¿sí? Tenemos de todos los frentes prácticamente. Aquí, cero. Por eso digo, el gol llega, les das un regalo a un equipo que realmente no había hecho méritos. Y, y ahí está. No necesita más, le diste un regalo y tampoco quiere más. No va a exigirse más, no hay más, ¿no? No fue una intención de Independiente del Valle de querer demostrar, ¿no? Soy mejor que tú, no, nada. Tuvo el gol, el regalo del gol, el penal y listo. Con eso no quiso más, ¿no? Vacío completamente. En recuperación mucho peor, lo vemos. Principalmente vamos a ver lo que son estas acciones que están acá, son de segundo tiempo sobre todo, ¿no? Acciones ofensivas. ¿Sí? Este es el primer tiempo, cero. ¿Ah? Esto es el penal. Eso es todo, miren, totalmente vacío. Totalmente vacío, ¿sí? Entonces, esto nos ha permitido a nosotros poder ya tener información para saber cómo afrontar, como digo esto, y le estoy compartiendo esa información, ¿no? El mediocampo, impresionante la cantidad de pases, ¿no? Lo hemos visto, ¿no? Fútbol táctico, primer tiempo, segundo tiempo. ¿Mm? Incapacidad, primer tiempo, ¿sí? Datos de incapacidad y aquí datos ya para controlar el partido. Tengo que hacerlo pasivo para controlar el partido. Recuperación, no había necesidad, sobre todo el primer tiempo, ¿sí? Miren, no hay, pocas, y si las hay son fútbol táctico, o sea, que no pudo desarrollarse, ¿no? No pudo llegar a zona ofensiva. El segundo tiempo prácticamente desaparece, porque como digo, no había ya necesidad, ya el partido estaba jugado. Guaraní tampoco podía, ¿no? Estaba afrontando, como digo yo, dos frentes, defendiendo y atacando, y es justamente lo que querían ellos, ¿no? Los espacios ahí son, eh, es lo que necesitan, ¿no? Eso sería todo. Vamos ahora a analizar el partido al final, pero como digo, hasta acá lo que queda es esta información de cómo jugarle, cómo ha sido el único equipo que le ha puesto posición. Ningún equipo ha podido hacer esto lo que hizo Guaraní. Qué pena que no haya podido ganar el partido para poder seguir viendo la evolución de este juego. Esto me ayuda o me anima a quizás empezar a analizar el partido de los partidos de Guaraní. Ha sido una buena motivación para empezar a analizar los partidos de Guaraní, así que vamos a ver si empezamos a analizar los partidos de Guaraní, pero primero vamos a analizar la final ante Peñarol. Vamos a ver simplemente qué fue lo que pasó, y ya estos datos, como digo, son muy interesantes porque nos han ayudado a ver de qué manera poder ser superiores a este sistema, ¿no? Gracias a Guaraní lo hemos podido obtener esa información. Así que eso sería todo. Muchas gracias. Nos vemos.